pues tenemos hoy aquí a dos personas que no tengo por qué presentarles porque ya les conocéis. Yo solo quería hacer, como hago siempre, una mínima reflexión inicial con Alonso, que está por aquí. Ahí está Alonso, Alonso DM, uno de los mejores tuiteros de España. Estuvimos en una misión organizada por el Parlamento Europeo a Hungría para monitorizar el Estado de Derecho en Hungría. Querían que llegásemos a la conclusión de que Hungría es una dictadura horrible y tiene que ser expulsada de la Unión Europea y, por supuesto, llegamos a la conclusión contraria. Y a propósito del tema de esta charla, que son los medios de comunicación, advertimos una circunstancia, y es que en esa democracia iliberal de Hungría hay una mayor libertad de prensa y una mayor respuesta política, en el sentido de que los medios de comunicación representan más fidedignamente la propia representación parlamentaria. Es decir, en Hungría, más o menos, el presidente Orbán nos decía, el 50% de los medios están a favor mío, el 50% de los medios están en contra. Hay medios globalistas, hay medios federalistas, hay medios pagados por Soros, y luego hay toda una serie de medios que se han ido generando a través de eso que se llama, bueno, no lo voy a discutir, por la derecha social, es cada uno que le ponga la etiqueta que le dé la gana. Y yo creo que esto es un tema fundamental. Los que escucháis mis ruedas de prensa sabéis que hay un latiguillo que yo utilizo siempre permanentemente los lunes, que es insultar a los medios de comunicación. No les gusta mucho, pero vamos, forma parte de la estrategia. Siempre digo los grandes medios, porque aquí tenemos a dos afamadas caras de medios de comunicación que no son de los grandes medios, son de los medios pequeñitos. Cuando decimos grandes y pequeños lo hacemos en términos económicos, no en términos de seguimiento, porque estoy convencido que todos vosotros les escucháis y les veis y no veis los telediarios de Telecinco, pues es evidente que no aporta nada. Entonces yo en primer lugar voy a darle la palabra a el señor Esparza, y poco más tengo que decir, simplemente que os animo a que en ese trabajo intelectual, antes decíamos, oye, pues darle a vuestras cabecitas, a ver cómo configuramos el artículo 27 de la Constitución, porque vuestros profesores de universidad no lo van a hacer, lo vais a tener que hacer vosotros, para darle una vuelta a ese tema. Pues lo mismo al concepto de democracia actualmente entendido, y esa tergiversación que se está haciendo del gobierno del pueblo, digamos, y de la soberanía. Vamos a ello. José Javier. No es lo mismo dos afamadas caras que dos afamados caras. Sería la cuestión. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver. Nosotros vamos a hablar, primero yo y después Javier García Isaac, sobre medios de comunicación. Pero no para contaros nuestras penas como profesionales de los medios, sino para ponerlo en un contexto concreto que es el vuestro. Vosotros estáis aquí porque os interesa la política y la vida pública. Tenéis una serie de ideas que pensáis que son las correctas. Como pensáis que son las correctas, queréis aplicarlas a vuestro país porque sois patriotas y queréis que todo vaya muy bien. Bien, y dentro de ese proyecto vuestro tenéis enfrente una realidad que percibís necesariamente como hostil, que es la realidad de los medios de comunicación en general. Vale. Lo primero que querría transmitiros es que no podéis ver esa realidad como un enemigo. No es más enemigo que, por ejemplo, la selva amazónica para un conquistador que llegara en el siglo XVI. Sencillamente es un entorno hostil que hay que domesticar. Para lo cual es muy importante saber pensarlo. Es decir, qué significan los medios y cuál es su papel. Y qué significa la comunicación y cuál es su papel. Javier luego descenderá un poco más al detalle de la realidad de los medios en España. Lo que yo quería proponeros era una forma de interpretar el papel de los medios de comunicación, el papel de la comunicación en general, como constructora de eso que se llama legitimidad. Por partes. No sé, querido Ramón, si puedo mover la pizarra o no. ¿Sí? Vale. Bien. Herramienta teórica. Voy a eclipsar un poco a Jorge Buxadé, pero no hay nada que eclipse a Jorge Buxadé.
Ludwig von Bertalanffy es un alemán gordito del siglo XX, un biólogo, que terminó en Estados Unidos, que hacia los años 40 empezó a pensar una cosa que se llama teoría general de sistemas. En principio para biología, pero luego se aplicó para la sociología en general. ¿En qué consiste esto? Consiste en pensar cualquier realidad social como un todo integrado, con elementos que interactúen entre sí. A nosotros nos interesa muchísimo, porque permite entender el papel de los medios y el papel de la comunicación. Todos vivimos en un sistema natural, queramos o no, y determina prácticamente todo, porque no es lo mismo vivir en Burkina Faso que vivir en Dinamarca, no tiene nada que ver, ¿vale? Este sistema natural engloba todo lo demás. Y dentro del sistema natural, los seres humanos construyen un sistema cultural. Un sistema cultural no son los libros de Jorge y las pinturas de Augusto Ferrer Dalmau, eso forma parte del sistema cultural, pero es mucho más amplio. El sistema cultural es el universo general de valores, de percepciones, de emociones y de razones que construye una sociedad en generaciones. Por eso esta mañana estaba explicando Hanan Sherrouk lo complicado que es la cuestión islámica, porque es un sistema cultural propio. Y este sistema cultural determina todo lo demás, no son intercambiables. En ese sistema cultural, que nosotros tenemos el nuestro, de ahí nace naturalmente una forma de organizarse políticamente. Eso es el sistema político, que está dentro del sistema cultural. Está dentro del sistema cultural. Y luego, además, todos sabemos, hay un sistema económico, que es la forma de organizar las relaciones de producción, consumo, etc. No son mundos aislados, sino que todos están interconectados entre sí. Y unos determinan a otros permanentemente. Vale. Los medios pertenecen a la esfera del sistema cultural. ¿Están determinados por el mundo político? Por supuesto. ¿Y por el mundo económico? Por supuesto. Pero al mismo tiempo que están determinados por ellos, también lo determinan. Los determinan porque construyen la legitimidad, el hecho de que la gente perciba que tú tienes derecho a mandar. Dos conceptos importantes, legalidad y legitimidad, que es un clásico de la teoría política, pero yo voy un poco más allá de la teoría política. La legalidad es que tú tienes derecho a hacer cosas conforme a la ley, claro. Pero luego además hay una cosa que se llama legitimidad, que consiste en que el común de la gente te reconozca ese derecho. Y la oposición entre uno y otro puede llegar a ser absolutamente conflictiva. Ejemplo, Cataluña. En Cataluña desde hace muchos años hay unos gobiernos de carácter separatista que vulneran la ley y que están contra la legalidad. Pero da lo mismo, porque hay una mayoría social, o al menos una mayoría de poder, que les confiere la legitimidad para hacerlo. ¿Cómo se construye esa legitimidad? Se construye fundamentalmente desde el mundo mediático, que no es solo un consorcio de empresas, sino que es una permanente fábrica de mensajes. Una permanente fábrica de mensajes que te está diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde está la razón, dónde está el error, etc. Normalmente, quien controle el sistema mediático será capaz de controlar todo lo demás o de determinarlo. Ejemplo, en los últimos años del régimen de Franco, que todos vosotros, dada vuestra provecta edad, habéis conocido sobradamente. La inmensa mayoría de los medios de comunicación eran del régimen. Sin embargo, la inmensa mayoría de los periodistas no. Es decir, que desde los medios, un aparato, un artefacto, unas empresas, se estaba construyendo en realidad una legitimidad distinta. Esa legitimidad fue la que permitió hacer la transición, porque nadie supuso el búnker, que era una cosa, en fin, ¿vale? Bueno. Generalmente, el pensamiento liberal tiene muchas dificultades para entender esto, porque como tienden a pensar desde el punto de vista no del conjunto, sino del individuo, les cuesta entender que todos sean realidades integradas. Y ellos tienden a pensar que el papel de la comunicación en realidad tiene que ser el de observadores neutros desde un punto de vista de una prensa libre. Pero es una realidad que quizás un día fue posible. A mí me la enseñaron en la facultad, pero desde hace muchísimo tiempo. Hoy es imposible. De hecho, se ha demostrado falso y Javier García Isaac explicará después por qué. Desde el punto de vista marxista clásico, todo esto en realidad era absurdo, porque Marx pensaba, como sabéis, que hay una infraestructura, que es la cuestión económica, que determina todo lo demás. El resultado fue un fracaso absoluto. Y como todos habréis oído hablar de Antonio Gramsci, el italiano, él le dio la vuelta al asunto.
Es decir, la auténtica infraestructura es el sistema cultural. Él no utilizaba esos términos, pero nos entendemos. ¿Por qué? Porque es lo que te permite ganarte el corazón y la cabeza de la gente. Entonces, la transformación del modelo clásico de hagámonos con el poder de los medios de producción para luego cambiar la sociedad, se le dio la vuelta. Hagámonos con el poder cultural para luego cambiar la sociedad, y el poder político que hará como fruta madura, decía literalmente Antonio Gramsci. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que del que han estado hablando antes José Antonio Fuster y Hermann Tertsch? Ha sido exactamente esa operación gramsciana de conquista del poder cultural, de construcción de una hegemonía nueva, por utilizar los términos propiamente gramscianos, para cambiarlo todo de un golpe, porque todo está conectado con todo. ¿Vale? Desde una perspectiva de quien quiera, con todo el derecho del mundo, por supuesto, modificar las condiciones objetivas en las que vive hoy su patria, el sistema de los medios de comunicación es absolutamente determinante. Porque sin él, por más que te hagas con el sistema político, no vas a poder hacer gran cosa, sencillamente porque la gente seguirá viviendo a su bola. Por más que te hagas con el sistema económico, tampoco vas a poder hacer gran cosa, porque de nada te sirve, por ejemplo, tener el 90% de la propiedad de los medios de comunicación si el 90% de los que mandan mensajes están mandando mensajes contrarios al de los propietarios, ¿no? Tienes que construir un sistema cultural, tienes que construir una legitimidad nueva. En España, desde hace muchos años, la colusión del sistema político, del sistema económico, han construido una legitimidad completamente histérica. O sea, esa legitimidad según la cual cualquier defensa de la unidad nacional es sospechosa. Por el contrario, el sistema político tiene que basarse sobre el acuerdo entre fuerzas que deliberadamente aspiran a destruir el sistema político. Esto, cuando lo cuentas por ahí, no se lo cree nadie, pero es exactamente la realidad de España. Y esto ha sido posible por la, insisto, colusión, que es el término, de los grandes poderes económicos, la propia clase política, que ha permitido construir un sistema cultural propio. Una vía de legitimidad que en realidad tiene poco que ver con lo que la mayor parte de la gente siente o experimenta, pero que se impone como lo oficial. Hasta no hace mucho tiempo, eso que la mayor parte de la gente sentía u opinaba estaba oculto. Nadie se atrevía a decirlo. A medida que el sistema de poder ha ido intensificando o subiendo el diapasón de sus propuestas, han empezado a surgir más resistencias, por ejemplo, la ideología de género. Es decir, cuando la cuestión era, bueno, los homosexuales tienen derecho a quererse, bueno, sí, pues lo que no va a discutir. Bueno, cuando el discurso es tener un pene no significa que seas un hombre, entonces hay algo que se rompe ya. Es decir, la dinámica del sistema cultural ha llegado a un punto en el que se desgaja de lo que la gente que forma parte de ese sistema cultural, que al final son las personas, entiende como lo razonable. Cuando el sistema cultural se traslada enteramente hacia un continente de lo irracional, que es donde estamos hoy, es decir, un sistema político sustentado por las fuerzas que lo quieren romper, un sistema natural, porque los hombres, también las personas, también es un sistema natural sustentado sobre la idea de que no hay tal sistema natural. Cuando se llega a ese punto, entonces sencillamente todo explota. Y lo que queda es un aparato mediático que ya es incapaz de construir legitimidad ninguna. Sencillamente porque sus mensajes no se entienden. La función de Vox en ese sentido en los últimos años no ha sido solo la de actuar en el sistema político. Ha sido mucho más importante. Ha sido la de influir en el sistema cultural, haciendo que afloraran ideas, razones, emociones, etcétera, que estaban en la base social, que forman parte de la forma que tenemos tradicionalmente de entender nuestra vida en sociedad y que no se podían decir. Ahora siguen sin poder decirse en los grandes medios, aunque bueno, empiezan a abrir ventanas, pero al mismo tiempo hay una formidable floración de nuevos canales de comunicación, es decir, de nuevos instrumentos, de nuevos medios, a partir de los cuales construir una legitimidad formal.
Por formal entiendo que no sea algo que hablamos en los bares entre nosotros, sino que tenga presencia en la vida pública, en la escena pública. Para eso, los nuevos medios, desde las pequeñas televisiones sufragadas por sus espectadores hasta, por supuesto, todos los canales que ofrece Internet, se han convertido en el escenario privilegiado de la gran guerra mediática. Los poderes que sustentan el sistema económico y el sistema político, que como luego contará Javier, son básicamente los mismos, intentan por todos los medios, ya sea acapararlo, ya sea frenarlo. Acapararlo, por ejemplo, prohibiendo a un presidente de los Estados Unidos aparecer, como ocurrió con Donald Trump, o Trump, como dice Maduro, ¿verdad? Ya sea frenarlos, convirtiéndose en los jefes del proceso, ¿no? O sencillamente haciendo como que no existen. No sé si es posible ponerle puertas al campo, pero en todo caso, la guerra hoy por la libertad de prensa ya no está en los periódicos, que no lee nadie, ya no está tampoco en los grandes canales de televisión, que van a lo que van, o sea, Rocito, sino que están en todos esos nuevos canales que están formando, de hecho, la mentalidad de la gente y que le está haciendo ver realidades que hasta entonces no les contaba nadie. Yo no me quiero extender más porque hay mucho de qué hablar y mucho que preguntar, pero sí quiero subrayar lo fundamental. Primero, entender que los medios, como parte del sistema cultural, no son una realidad que pueda ser ajena a la vida política, ni a un proyecto político, y mucho menos los enemigos. Sencillamente es una realidad que hay que domar también, como cualquier otra, ¿no? Que esto es absolutamente determinante para todo lo demás, porque jamás podrás construir una legitimidad política nueva, nacional, para entendernos, soberanista, por utilizar un término tan querido a Jorge, ¿verdad?, si previamente el sistema cultural está en contra. Que finalmente la fuerza del sistema cultural, en tanto que determinante, es tal que termina conduciendo siempre al sistema político y al sistema económico en su sentido. Al revés también puede funcionar, pero solo de forma coercitiva. Quiero decir, el sistema político o el sistema económico pueden transformar el sistema cultural, claro, pero tienen que imponer a la gente una forma de pensar. Por el contrario, el sistema cultural puede hacer que el sistema político y el sistema económico cambien necesariamente. Hace 50 años era inimaginable que el presidente del Banco de Santander fuera un progre. Hoy, por el contrario, lo inimaginable es que la presidenta del Banco de Santander ponga un día un tuit diciendo «Viva España». Claro, ¿por qué es inimaginable? Pues porque la forma de trabajar del sistema económico ha sido arrastrada por el sistema cultural y, de hecho, su supervivencia le va en ello, en ser aceptada por el común de la gente. Lo mismo ocurre con el sistema político. De nada sirve tener una gran mayoría en las Cortes, o sea, en el Congreso, en el Senado, en las comunidades autónomas, en los municipios, etcétera, y una oposición de rodillas, si no tienes ninguna idea dentro. Ejemplo, Mariano Rajoy, ¿vale? Es decir, nadie ha tenido semejante acumulación de poder, más incluso que el Felipe González del 82, y nadie ha sido tan incapaz de utilizarla para cambiar nada. ¿Por qué? Porque no quería cambiarlo. No quería cambiarlo porque este caballero, como toda su élite, vivía mentalmente en el mundo de legitimidad construido previamente por la izquierda. Es decir, en un sistema cultural que no era el de sus votantes. De tal forma que, si queréis hacer algo más que votar, que está muy bien, y poner mesas los fines de semana en las calles de España, que está fenomenal y es imprescindible, es absolutamente determinante, condición sine qua non, construir un sistema cultural nuevo. Lo cual implica trabajar en medios, apoyarse en ellos, estar presente y crear los propios medios. Crearlos porque tienen que ser nuevos. Y tienen que ser nuevos porque los viejos pertenecen ya a una realidad que ha sido completamente superada. Pertenecen a una realidad que es la que enseguida va a explicar Javier García Isaac. Yo por mi parte ya he acabado. Gracias.
Solo una introducción para Javier García Isaac, y es contaros cómo le conocí yo. Vox no existía. No. Y Javier vino a Barcelona, hicimos un programa en un sótano. En un sótano. En un sótano en Cornellá grabamos una cosa que él tenía para radio ya, que se llamaba El Rin, ¿no? El Rin. El Rin. Y decíamos unas cosas tremendas, unas cosas que producían pavor y que ahora están en la agenda España. Lo que producía pavor hace, pues, quizá 12 años, ¿no? 12 años, 12 años. 10, 12 años. Pues ahora están en la agenda España y son cosas que ya lleváis vosotros grabados a fuego. Por eso yo soy súper optimista, porque nosotros teníamos que grabar en sótanos. Sí, sí. Y ahora podemos hacer esto en un hotel en Sevilla a plena luz del día, con publicidad, grabándolo, colgándolo y moviéndolo en redes para que estos mensajes lleguen a cientos de miles de españoles. Y sin más, pues, Javier... Bueno, yo recuerdo, Jorge, que a mí me iban echando de los medios, a pesar de que yo pagaba por hacer radio, y de vez en cuando iba una vez al mes a Barcelona a grabar 4 programas, iba con un cámara y con medios muy limitados, porque ya se veía la importancia de la comunicación, ¿no? Y cómo nos iban dejando aislados o cómo a determinados comunicadores nos iban apartando. Yo he de decir en mi descargo que algo está cambiando en el mundo de la comunicación desde el momento que con esta voz me gano la vida hablando, ¿no? Con lo cual algún mérito hay que tener para... ¿Qué significa esto? Que todos podemos comunicarse, nos lo proponemos, aunque nazcamos sin paladar. Es decir, si yo lo hago, estoy seguro que vosotros también lo podéis hacer, ¿no? Y no hay ningún afán de superación ni de lucha, es que cada uno tiene que convivir pues, con sus, no sé si defectos o con sus peculiaridades, ¿no? Y una de mis peculiaridades es el tono de voz gangoso que utilizo, cosa que estoy muy orgulloso porque ese me da esa nota distintiva y hay veces que me reconocen por el tono de voz. Hay veces que un taxista o no me cobra o me cobra el doble, si me reconoce la voz. Bueno, independientemente, hoy estábamos hablando del cuarto poder. ¿Qué es el cuarto poder? Sabéis que hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. El cuarto poder es el que se le atribuía a los medios de comunicación o a los medios de manipulación de masas, que diría el historiador Pío Moa. El cuarto poder ponía y quitaba a presidentes. Sí, lo hemos visto en Estados Unidos, quitaba o ponía a presidentes. Eso, por un lado, podría provocar incluso una guerra. Se inventaban que había armas de destrucción masiva y con eso pues, se invadía un país y todos lo compraban y había un mensaje único. No siempre fue así. Había una época en que había distintos medios, unos decían una cosa, había distintas luchas intelectuales, ¿no? Dentro de los medios. Y ahora, si uno lo analiza, yo lo llamo los panfletos a diario. Son portadas intercambiables. Da igual que leas El País, el ABC, La Razón, La Vanguardia, El Mundo. Es un periodismo muy ramplón, excepto alguna columna que puede mostrar algún interés, pero generalmente la información está muy sesgada. Llegó un momento que incluso los medios de comunicación, si uno echa la vista atrás, generó una guerra de Estados Unidos contra España porque se inventaron que habíamos hundido un barco, el Maine, en 1898. Imaginaros el poder que tienen o tenían los medios de comunicación. En España, y esto no es exclusivo de España, a pesar de que somos muy importantes, pero esto es una corriente, yo me atrevería a decir global, porque incluso la comunicación ya no es de las naciones, se ha convertido en un fenómeno global y es un mensaje unísono. No cambia nada. De hecho, por eso muchos de nosotros hemos tenido que ir subsistiendo al margen de la comunicación o de la información que se nos da. ¿Por qué os digo esto? En España el bipartidismo corrupto se da cuenta del poder de la prensa, de que la prensa en un momento dado podía poner y quitar un presidente, podía destapar casos de corrupción. ¿Qué hace ahora el bipartidismo? Hace que la prensa dependa del poder político. El cuarto poder estaba para fiscalizar el poder político. Ahora, la mayoría de los medios de comunicación son dependientes del poder político, que es quien los mantiene, porque se ha generado una perversión.
ninguno de estos grandes medios puede subsistir si no es con dinero público. Entonces, esto lo sabe muy bien el bipartidismo corrupto, lo conoce muy bien tanto el PSOE, digo en España. Pero insisto, esto no es solo de España, esto está pasando a nivel global. Y ese poder o esas élites incluso pueden acabar con un presidente de los Estados Unidos, porque hay otro poder, porque hay un mensaje global que evita que alguien pueda dar esos mensajes. De ahí, el presidente Trump, sabéis que utilizaba muy bien las redes sociales. Bueno, sabéis que cuando fue a dar un discurso, el todopresidente norteamericano, determinados canales de televisión le cortaron la señal. Que eso es algo inaudito, que a un presidente de los Estados Unidos, mientras está hablando, decidan cortarle la señal porque unos medios de comunicación decidan, en este caso el Partido Republicano, que sigue siendo una élite, aunque estuviera en la oposición, que eso también yo sé que es complicado de entender, decide con su influencia que no puede hablar porque lo que está diciendo el presidente norteamericano no es lo correcto. ¿Y quién determina qué es lo correcto? Porque José Javier ha apuntado a alguna cuestión. Los medios de manipulación de masas ahora normalizan las aberraciones. Lo que podríamos pensar que era una salvajada, lo acaban normalizando. A este paso, el siguiente ya queda poco que ver. Será la legalización de las relaciones entre una cabra y el pastor. Y esto, que puede parecer una chorrada, llegará un momento que se legalice el matrimonio entre un perro y su dueño. Pues si estamos normalizando que un tío se le anime a que se corte el pene y lo meta en un frasco, porque en cuanto duda un poquito de su sexualidad se dice que es homosexual, o al revés. Entonces, estamos normalizando aberraciones. Y esto, los medios de comunicación, también tienen mucho que ver, porque acaban dando ese mensaje único. Todo el que se sale de ese mensaje único es demonizado. ¿Y por qué hay un mensaje único? Volvemos, porque el poder se ha dado cuenta que la prensa es molesta y más vale controlar a la prensa. Y ahora todos sabemos qué es lo que ha hecho Sánchez en España. Regalar dinero público a medios de comunicación. ¿Cómo vas a criticar a quien te paga? ¿Qué hacen los sindicatos de clase? No pueden criticar al gobierno que les mantiene. Son sindicatos estatales. No son sindicatos estatales. Y todo esto lo podemos ir hilando porque esto es hasta el infinito y más allá, ¿no? Cuando tú das un mensaje que se sale de lo que han determinado ellos que es políticamente correcto, que por otro lado es lo menos correcto políticamente hablando, tú te apartas, ¿no? De hecho, los insultos a Vox. Lo que pasa es que gran parte de la sociedad empieza a despertar. Vox en poco más pasa de nada a 25 diputados y luego a 52, a pesar de que las encuestas que ellos mismos manejan. Porque España o el español le gusta jugar a caballo ganador. El motivo de la manipulación de las encuestas, y en esto tiene que ver mucho también la manipulación, es que, sobre todo personas de cierta edad, no quieren perder, les hacen vivir en un imaginario que es mentira. Les hacen creer que las políticas del Partido Popular son distintas a las del PSOE. Y entonces el señor dice, yo voy a votar al Partido Popular porque a ver quién aguanta a Sánchez. El Partido Popular ha hecho bastante más daño que el Partido Socialista, porque ha normalizado las aberraciones de la izquierda. Y uno coge y los mensajes de periódicos conservadores son iguales que los otros periódicos. Solo se diferencian en la alternancia en el poder. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. El mensaje es el mismo y lo que no les conviene es que la dicotomía izquierda-derecha, que yo creo que está superada, desaparezca, porque les sigue interesando a ellos que siga esa, ¿cómo diría yo?, esa división ficticia. ¿Por qué? Porque al Partido Popular y al PSOE les sigue interesando, oye, yo gobierno 8 años, luego tú 4, yo 8 y tú 4, porque es así como han quedado en repartirse el poder. Pero luego las políticas son las mismas. Eso de que se mejora la situación económica es absolutamente mentira. Hemos hablado antes, Hermann Tertsch, esto también es importante, de la Ley de Memoria Histórica y Fuster. El preámbulo a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero la escribe José María Aznar, que es quien abre esa veda. Y esto
Y todo esto os lo cuento porque esa manera de tergiversar, de influir en la sociedad, le importa mucho al poder. Y cuando hablo del poder también le hablo de las comunidades autónomas. ¿Por qué la prensa no está contra las comunidades autónomas? Porque también subsisten con los reyezuelos locales que también les dan subvenciones. Entonces se ha provocado una simbiosis que llevamos en un mundo de Matrix donde nos pensamos que los últimos 20 años son los mejores que ha vivido España en el desarrollo, confundiendo la evolución, el que ahora el índice, la calidad de vida pueda mejorar, pero por el desarrollo, con los índices de otras cuestiones, ¿no? Es que vivimos mejor que nunca, no confundamos desarrollo con que estamos mejor que nunca. Hace 10 años, hablar de 1.000 euros, hablaban en un término casi despectivo de los mileuristas. Ahora tiene un sueldo de 1.000 euros, no está al alcance de cualquiera. Y la prensa que ha sido comprada previamente con el poder, es la que normaliza este tipo de cuestiones, normaliza el modelo autonómico diciendo que es la mejor época en la que estamos viviendo, y es mentira. Pero lo normalizamos y lo aceptamos. Y luego la derechita cobarde o el centro reformista lo asume también como propio y compra esos mensajes, ¿no? ¿Cuál es la solución? Que gente como vosotros empiece a informarse a través de otros canales que ya estás haciendo. Existen redes sociales. Las redes sociales no fueron pensadas, esto es como la ley de los delitos de odio. Los delitos de odio no fueron pensados para serles aplicados a ellos, pero ellos son, me refiero a la izquierda, la que comete esos delitos de odio. Pues esto pasa con las redes sociales, que cuando se dan cuenta las redes sociales no estaban pensadas para vosotros ni nosotros, ni para ser independientes. Y nosotros estamos jugando un papel muy activo en redes sociales, cosa que les molesta bastante, porque en principio era para ellos. Y por eso, a Decisión Radio, por ejemplo, ya han cerrado el canal definitivamente de YouTube, porque te van capando. Porque ya ni siquiera eso. Vivimos la época de mayor pluralidad, entre comillas, de medios de comunicación. Es mentira, porque hay muchos medios de comunicación y todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo, determinados mensajes. Uno está en contra del aborto, es de ultraderecha, hay que acabar con él, y los demás han comprado ese mensaje. Vox, no hace falta que os diga el poco apoyo que tiene entre los medios de comunicación, porque incluso la prensa y las élites se unen cuando hay un enemigo externo que ellos consideran externo, que les puede hacer daño o que les va a disputar el poder. Y en eso es en lo que estamos ahora. El cuarto poder, que había venido aquí a fiscalizar al poder político, ha sido comprado por el poder político cuando se ha dado cuenta que esa fiscalización les perjudicaba. Y por eso ahora se habla siempre de dinero público para que los medios de comunicación, los medios de manipulación de masa puedan subsistir. No es difícil ni fácil de entender, yo creo que es lógica. Y si lo analizáis, no tenéis más que ir a la prensa, suele aparecer siempre la misma foto, y todos el mismo mensaje. Puede variar, sobre todo en temas de política internacional, puede variar en temas de que unos periódicos sean más ayudados por Díaz Ayuso o otros sean más ayudados por Sánchez o esos mensajes. Pero en el fondo nos venden el mismo producto, un producto averiado que además tiene una finalidad en España y en Europa, me atrevería a decir, que es ir contra esa alternativa que representan partidos como Vox en España o la Chega en Portugal, ¿no? José Javier, una pregunta. ¿Cómo vivís los que estáis en un medio como es la televisión, es un medio tradicional, digámoslo así, las relaciones con las redes sociales? ¿Tú crees que hay posibilidad de interactuar? Y voy a poner el ejemplo que ponemos siempre. Los grandes medios ocultan la realidad de nuestros barrios, pero ese relato que van contando editorial tras editorial, titular tras titular, reportaje tras reportaje sobre Cruz Roja, se destruye cuando cualquiera de estos chavales cuelga en tiempo real un vídeo de unos tiparracos cortando a machetazos a un español en Murcia, o otra guerra de machetazos en Madrid, o vemos como...
esa relación de redes sociales y medios de comunicación, ¿cómo va a resolverse? ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a haber una derrota total de las televisiones o al final las televisiones se van a imponer sobre las redes sociales imponiendo la censura total? Yo qué sé. No lo sabe nadie. Vamos a ver. Me refiero, tú sufres, en el Toro, sufrís la presión de esas redes sociales, ¿os marcan la agenda de las redes sociales o tenéis capacidad de salir de esa agenda? Las redes sociales son tan heteróclitas y fragmentarias que no pueden marcar una agenda. Es uno de sus defectos, o de sus virtudes, porque es sinónimo de su libertad irreductible, ¿no? Quienes tienden a marcar la agenda son precisamente los grandes medios. Y es una agenda progresivamente alejada de la realidad que reflejan, entre otros, las redes sociales. Así que al final es un trabajo de vigilancia de la realidad social que tienes alrededor para tratar de que no sea los medios mainstream, el poder, por utilizar el término de Javier, ¿verdad?, quien te marque la agenda, sino la realidad social. Y tú en las redes sociales encuentras fuentes de donde beber para poder hacerte una idea completa de lo que ocurre con la realidad social de verdad. Por ejemplo, yo en materia de inmigración no me guío por lo que dicen los grandes medios, me guío mucho más por Rubén Pulido. Claro, porque me cuenta cosas que nadie más cuenta. No por el hecho de que Rubén saque cosas muy interesantes, que también es verdad, sino sobre todo porque constato que lo que ha contado Rubén es verdad, que es la clave del asunto. ¿Sabes? Si uno es capaz de proveer de información, digamos, contracorriente, que luego tú verificas como sistemáticamente cierta, las redes sociales se convierten en una fuente mucho más interesante que los grandes medios, por supuesto. Que es verdad que son cada vez más, y en la guerra de Ucrania lo habéis visto con toda claridad, el mismo medio. Con el coronavirus también ocurrió lo mismo. Era una cosa muy asombrosa, porque si tú veías la prensa internacional, todos los políticos de todo el mundo utilizaban incluso las mismas fórmulas. No dejaron a nadie atrás, el virus está aquí, el virus sigue aquí, etcétera. Para salvar vidas, todo lo mismo. Todos los políticos de Occidente decían exactamente las mismas palabras. Es decir, era un discurso marcado desde fuera. ¿Dónde te enterabas de la realidad? Pues tienes que irte a las redes sociales y descubres un mundo donde hay desde combatientes por la libertad hasta frikis impresentables. Claro, entonces ahí tienes que empezar a seleccionar y contrastar lo que te pueda parecer más razonable o más cierto, y es un trabajo fascinante, tengo que decir. No. Decisión Radio. Fíjate, una pregunta. Sí. ¿A ti te marca la agenda los dueños de Decisión Radio? No. ¿Cómo funciona esto? Tengo esa ventaja, no sé lo que durarán, lo que duraré yo, te quiero decir, porque es verdad que tengo libertad absoluta, yo marco la línea editorial y hay una simbiosis entre los dueños de la casa y en este caso yo tengo capacidad para marcar la línea editorial. Es verdad que también tengo una manera de comunicar muy directa, con un lenguaje muy cercano, lejos de florituras, y también no es menos cierto que me han dado esa libertad. No siempre ha sido así. Yo he estado en determinados medios donde he tenido que salir. Por cierto, ¿de qué va a hablar la COPE cuando ya no haya mascarillas? Porque nos levantamos todas las mañanas con las restricciones que hay en cada sitio y están preocupados, están deseando que vuelva la mascarilla. Independientemente de esto, la línea editorial de la casa, yo tengo capacidad, libertad. Eso no es lo habitual. No es lo habitual, pero también la casa o los editores de Decisión Radio querían que yo fuera la imagen de la emisora, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha construido, para bien y para mal, una emisora en torno a la línea editorial que yo he ido marcando. Digo que esperemos que dure mucho tiempo, ¿no? Tú has hablado antes de un ejemplo. Yo en mi libro, está muy mal citar su propio libro, pero lo voy a hacer. Yo tengo un párrafo que alguno me ha enviado, ha hecho la foto y me la ha enviado por WhatsApp, en plan, te has pasado. En el que digo que hace 100 años los empresarios que despedían a los trabajadores corrían el riesgo de ser tiroteados, incluso en las calles de España, o en su caso
de ser agredidos. Ahora los empresarios que expulsan, que despiden a trabajadores son nombrados empresarios del año y son puestos como modelo de una buena gestión empresarial en las escuelas de negocios. A mí me preocupa de ese cuadro que nos has puesto. ¿Cómo lo ves tú? ¿El sistema político y el sistema económico se han salido del marco cultural o realmente están aún dentro de ese sistema Están cultural? tratando de construir su propio sistema cultural. ¿Hay 5 minutos? Sí. Vamos a ver. Lo que hemos vivido en los últimos 25 años en el escenario occidental, en general, es la crisis completa del modelo liberal. No me refiero a la política liberal, partidos, no. Me refiero a la idea de que era posible construir un mundo con el poder limitado, el poder político limitado, que eso es al final la esencia del liberalismo, y que todo funcionara. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que a fuerza de limitar el poder político ha aparecido otro poder que no puedes limitar. Cuando Facebook tiene más poder que el presidente de los Estados Unidos, es que ha aparecido un nuevo poder. ¿Quién ha elegido a ese poder? Nadie. Claro. Es un poder sin rostro. ¿Quién ha decidido cuál es por ejemplo, la vacunación contra el coronavirus? Que no se ha podido ni siquiera debatir. No lo sabemos. La OMS, Pfizer, ¿quién? Ha aparecido un poder nuevo. Y ese poder nuevo que, por irritar a Federico Jiménez de los Santos, utilizaré la terminología de Jorge, a ser interglobalista, ese poder nuevo se impone sin que nadie lo controle. Y ese poder nuevo, para sobrevivir, necesita construir su propia realidad cultural. Y es una realidad cultural que es contradictoria con constantes antropológicas fundamentales. Y desde mi punto de vista, esto va mucho más allá del tema, por eso he pedido 5 minutos, pero para mí es la gran clave. Es decir, todos los seres humanos, desde que tenemos memoria colectiva, necesitan un suelo donde arraigarse, llamémosle patria. Todos los seres humanos, desde que tenemos memoria colectiva, tienen una idea de Dios, sea cual sea. Todos los seres humanos, desde que tenemos memoria colectiva, necesitan una realidad familiar, sea del tipo que sea esa familia, donde arraigarse. Y esto ha sido así durante milenios, forma parte del proceso de hominización. Cuando tú construyes un mundo, y eso es lo que acaece hoy, y solo hoy, en el que queda proscrito como pecado, algo que te expulsa de la ciudad, ¿verdad?, la reivindicación de una soberanía nacional, es decir, de un poder al que tú puedas elegir o ver, por lo menos, ¿no?, en el que queda proscrita cualquier idea de lo religioso que sea colectivo, donde queda proscrita la propia idea de familia, sea cual fuera su fórmula, es porque estás construyendo una realidad que es puramente mecánica, ya no es antropológica. Y esa es la realidad en la que ha terminado desembocando eso que algunos llamaban hace 20 años el orden liberal. Y es un error, y deberían plantearse el asunto. Y muy pocos se lo plantean. Como son muy pocos, hay que citar algunos. José María Marco, por ejemplo, se lo plantea con toda libertad. Aquí alguien se ha equivocado. Porque de lo que se trataba era de limitar al poder, no de crear un poder al que no puedas limitar. De lo que se trataba era de permitir la libertad de los agentes económicos, no de construir un mundo tan abierto que ya no hay techos ni paredes. Por tanto, el más vulnerable es el que más frío pasa. O sea, ha habido un error ahí. Ellos no van a desandar el camino, ya no pueden. Frente a esa realidad, lo que cabe oponer son constantes que no son cosa del pasado, sino que son constantes antropológicas, porque la condición humana es así. Si tú tratas de construir un mundo sin naciones, inevitablemente el sentimiento de arraigo de la gente, que es algo naturalmente antropológico, terminará manifestándose. Y si tú se lo coartas, se manifestará de forma histérica. Claro. Si tú tratas de coartar la tendencia natural de la gente a imaginar el mundo desde un punto de vista sobrenatural, la gente terminará construyendo las cosas más insensatas. ¿Cómo está ocurriendo? Por tanto, el combate por lo permanente, no diré por lo tradicional, pero podría perfectamente decirse, es el combate por una nueva legitimidad, por un nuevo sistema cultural, al que hoy se oponen expresamente
la alianza de poder político y poder económico, que ya son todo lo mismo, ¿verdad?, que estamos viviendo. Así que estamos realmente extramuros. El mejor ejemplo es, termino ya, las presidenciales francesas. En las elecciones presidenciales francesas tenéis el mundo dentro de los muros, que es el mundo Macron, ¿no?, que es globalista, se llenan la boca con determinadas cosas y tal, pero al final es pura retórica. Y una derecha propia, que es la de Valérie Pécresse, que en realidad es una macronita, ¿no? Bueno, y fuera lo que llaman la derecha extramuros, que abarca una cosa extensísima, donde hay desde muy buena parte de la izquierda tradicional hasta lo que representan Éric Zemmour o Marine Le Pen, pero también Mélenchon, buena parte de él, está extramuros. Son ya dos mundos distintos. El poder intenta tenerlo todo dentro de su redil, pero ese redil tiene agujeros cada vez más grandes y se le está escapando la realidad. Así que hay que hacer que desde todos los medios que estén a nuestro alcance, que esos agujeros en la verja sean cada vez más amplios. Pues es Ortega y Gasset, en el que supongo que todos hemos leído, mis primeras lecturas fueron orteguianas, decía a las cosas, ¿no? A las cosas. Yeah. Hay que estar a las cosas. Y yo creo que ahí hay una parte fundamental de que ese sistema cultural que nosotros tenemos que defender, el ser es defenderse de Maeztu, que es el lema de la Gaceta de la Iberosfera, ese sistema cultural que nosotros tenemos que defender, porque es el que hemos heredado. Necesitamos darnos cuenta de que requiere de todo un relato, porque en ese dibujo que nos ha puesto José Javier, sistema político y sistema económico están construyendo otro modelo cultural y, por tanto, nuestra lucha es de abajo. Por eso, los medios de comunicación, lo que os insisto, ojalá dentro de 5 o 6 años, de los que estáis aquí, tengamos 6 profesores de universidad, porque ese relato se construye en las universidades y a lo mejor no hace falta que todos queráis ser concejales de Vox, que los concejales de Vox no construyen el relato cultural tan bien como lo construyen los profesores de universidad. Yo insisto mucho en esto y seguro que aquí habrá grandes concejales de Vox dentro de nada. Última palabra, José. Bueno, no hay nada más peligroso que una dictadura con formas democráticas, y a eso vamos. Vamos hacia un poder autoritario con formas democráticas. ¿Por qué? Porque así nos hacen pensar que lo hemos elegido nosotros. Y no hay nada más peligroso en una democracia que los consensos y la uniformidad. Si os dais cuenta, hay un consenso generalizado que saca del debate determinadas cuestiones. Y eso es muy peligroso. Y tercero y último, y con esto acabo, tenemos que aprender a manejar las redes sociales. Medios como nosotros tenemos que aprovecharnos, porque estoy seguro que la mayoría de vosotros no leía un periódico porque no merece la pena leerlo. Si alguien está interesado, que se acerque a un kiosco o al Vips o así, pero que no se gaste €1 en leer en comprar un solo panfleto, y posiblemente hay otras maneras de comunicarse. Y medios como los nuestros, los que estamos aquí, tenemos que saber las noticias que damos, luego plasmarlas en las redes sociales. Hay que aprovecharlo en las redes sociales mientras nos dejan, porque es un canal en el que, sobre todo las nuevas generaciones, se informan. Y eso es lo que puede romper la dicotomía tradicional, el que las nuevas generaciones rompan y no se crean los mensajes únicos, los consensos generalizados que han sacado del debate cuestiones que nunca debieron ser sacadas y que se tenían que seguir debatiendo, ¿no? Y yo creo que con esto agradeceros la invitación a este campus.